Buenos días, buenas tardes, ingeniera Katia Thompson. Mi nombre es Mario Saúl Cruz Suárez. Nosotros somos parte del grupo de la base de datos que venimos a presentar los videos sobre las formas normales. Los integrantes de este equipo serían Oscar Edgardo Pérez, que esta persona tiene un problema familiar y no pudo estar con nosotros, pero él fue el que hizo la presentación. También estoy yo, Marisol Cruz Suárez, y también está Carlos David Suazo, que está aquí conmigo. Esta es la fecha del proyecto, sería el 31 de enero de 2026. Yo le voy a dar una introducción a este tema que sería las formas formales son un conjunto de reglas utilizadas para el diseño de entre las bases de datos que en sí estas sirven para poder organizar de una manera eficiente la información. En sí su objetivo principal es reducir la redundancia de información, evitar inconsistencias y mejorar la integridad entre los datos a través del proceso de normalización entre las tablas de la estructura que normalmente serían correctas para tener y garantizar un manejo más adecuado sobre la información. Ya hablando sobre la primera forma normal, estaríamos hablando sobre que ésta establece una tabla entre las bases de datos entre una relacional que la cual debe cumplir algunas condiciones para poder realizarse, como por ejemplo, eliminación de trucos repetitivos, que este sería que no deben existir columnas que contengan listas o conjuntos de información o valores múltiples. Esto sería un único valor, el cual sería indivisible, algo así, por así decirlo. También está la tabla de independencias, las cuales son las que se relacionan entre sí. Para decirlo en pocas palabras, es un atributo que puede repetirse entre varias o para una misma tabla o entidad. Esta se debe crear en una tabla para tener una representación relacional y esta debe evitar la redundancia de información integral. Y por último estaría la clave primaria, que sería lo básico y lo primero que se debe hacer entre la primera forma normal cuando se nos da la base de datos. Cada fila debe poder identificarse de una manera inequívoca mediante una clave primaria. Siempre va a haber una clave primaria. Esto asegura que no existen duplicados y que cada registro sea indistinguible. Si se fijan bien, aquí está, por ejemplo, es una tabla que sería un ejemplo, por ejemplo, el estudiante ID, este es el código, que podría ser 0801 2009, así sucesivamente. Una idea, por ejemplo, porque puede ser uno y 2 tranquilamente. También está el nombre, Ana, y el curso que está usando, que sería matemáticas e historia. Esto sería más que todo para saber, es una tabla para saber cómo va el estudiante y a qué curso se quiere meter. Aquí está otro ejemplo que sería más que todo sobre escuelas, que sería, por ejemplo, el título, que es el padrino, directores, que sería Francis Ford, nacionalidad, que sería de americano, los formatos, que sería tipo HD, los precios, que serían de $30, los géneros, que serían caster de dama, la duración, que sería aproximadamente las horas que lleve de clases, las puntuaciones, que serían al estilo ya de Estados Unidos, que sería tipo A, B o C. Por ejemplo, aquí él sacó un A. Y una productora ID, que sería más que todo para saber de dónde vienen los productos para ese lugar, que sería el primero, o puede ser algunos diferentes dependiendo de la empresa. Aquí está otro ejemplo que sería más que todo para saber un título de la base de datos. Por ejemplo, esto sería el código. El código de un libro, que sería esto de aquí, que sería dependiendo de la forma. Está el título, que sería esto de aquí, que se divide entre tablas y rejas. Y el autor. Esto es lo básico de la primera forma normal. Ahora ya cuando venimos a hablar sobre la segunda forma normal, en estas prácticamente estamos bueno, estamos para darle un poco más de orden a la tabla o en sí a la base de datos. Esto viene como siempre que nosotros cuando hacemos entre reglas, primero va la primera, después la segunda y la segunda depende de la primera. Bueno, para esto se necesita seguir algunos pequeños pasos, como por ejemplo que tiene que imaginar donde una clave principal formada por columnas que van juntas, como por ejemplo estudiante ID y curso ID. Estas dos van juntas. También está el problema que aparece cuando algunos datos dependen de una sola llave, una sola clave o llave, y no usa una combinación completa. También está la que genera repeticiones innecesarias, el nombre del estudiante que se repite en cada tabla, como por ejemplo que yo ponga el estudiante dos veces aquí, no da. Y aquí está el ejemplo, que sería ya para la segunda forma normal.
que por ejemplo aquí nos dice que el padrino es el título, el formato, que es HD, que es 3D, HD y 3D. El director, aquí está lo que dirigen, la nacionalidad del director, que todo es América, el precio, que sería $30, 60 así sucesivamente, dependiendo de qué estemos viendo. La duración de la película, que sería el estilo 135 minutos, puede ser también en horas, dependiendo del formato. También están puntuaciones. Y de último, el productora ID, que es de donde vino. Aquí un otro segundo ejemplo que sería como por ejemplo si se fijan bien, está el trabajador, área y horas, pero también está trabajador y trabajador. O sea, el código del trabajador y el número del trabajador. Este sería como que estemos primero estas dos partes, que sería lo básico, el código y después el trabajador. Ajá, pero del trabajador nosotros sacamos el área, que sería el área de aquí, podría ser de salud y cosas, pero ahorita estamos hablando entre códigos. Entonces se mira así. Y también del trabajador también vienen las horas, las cuales trabaja la semana. Eso es como ir llevando parte por parte la tabla de la segunda forma formal desde la primera. Como ir codificando, como que ya llegamos a un punto, entonces decimos nosotros, bueno, aquí están los productos, pero también tengo los estudiantes, entonces los estudiantes ahora los paso a otra tabla y así sucesivamente, para poder ordenarlos de una manera más clara. Aquí está otro ejemplo que sería, por ejemplo, el código, la dirección, el poste, la población, donde vive, la provincia. Y aquí está, por ejemplo, de dónde viene el apellido y el nombre. Si se fijan bien, del apellido y el nombre. Eso es como para, se puede decir como para juntarlos en una sola tabla, también podría hacerse. También está el código postal, que es del mismo donde viene el nombre y el apellido, y así sucesivamente. Es como que va en parte de una tabla, como había explicado, se divide en otras tablas, y así sucesivamente para que se mire de una manera más clara y ordenada y no esté toda en una sola. Lo voy a dejar con mi compañero Carlos Suazo. Buenos días, mi nombre es Carlos Suazo y yo le voy a explicar lo que es la tercera forma normal. La tercera forma dice que es el siguiente paso después de la segunda forma. Su objetivo es eliminar los campos que no dependen directamente de la clave primaria, es decir, elimina las dependencias transitivas. En una dependencia transitiva ocurre cuando un campo depende de otro campo, que no es una clave primaria, pero es otro campo si depende de la clave. Es como decir, este dato depende de otro dato, que en su vez depende de su clave. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es ordenar en tablas. Por ejemplo, como pueden ver, aquí dice el ID del estudiante, nombre del estudiante. Entonces, cada, cada atributo de esos va a ir en un campo y va a ir ordenadamente en toda la tabla. Y la otra, la otra, el bicycle. Bueno, el bicycle, la forma, es una forma normal, es una versión más estricta de la tercera forma. Su regla principal es, en toda dependencia funcional dentro de una tabla, al lado izquierdo, debe ser clave candidata. Una dependencia funcional es cuando un atributo determina el valor de otro. Por ejemplo, el profesor, el aula. Porque cada profesor siempre enseña en la misma aula. Esto quiere decir prácticamente de que vamos a hacer lo mismo que la tercera forma, lo único que vamos a ordenarlos por tabla, en diferentes tablas. Por ejemplo, la asesoría, el asesor que es estudiante y el asesor del curso. Y todo lo vamos a hacer siempre en orden. Y el Bicycle exige que solo las claves candidatas pueden determinar otros atributos. Si un atributo que no es clave determina otro, la tabla no es Bicycle. Bueno, como ya habíamos hablado, entre los ejemplos que ya hemos tenido, este es un ejemplo de la primera forma normal, que sería tipo antes, que sería primero solamente ponemos el ID, el nombre y el teléfono. Aquí está el otro ejemplo, que sería el ID, el nombre y el número.
Ahora después ya sería más, ¿cómo decirlo? Más ordenado. Si se fijan bien, es casi lo mismo, solo que ahora se divide en diferentes lugares. Y se dividen como dos veces y se ordena. Como por ejemplo, aquí el número tiene dos, por ejemplo. Entonces ahora se divide entre otros. Está el segundo ejemplo, que sería de la segunda forma normal, que sería tipo el pedido, el cliente y el nombre del cliente. Después sería el cliente, de donde va a sacar el cliente ID y el nombre. Y ahora en pedidos sería pedido ID y cliente ID. Es como que ya se va formando para ir haciendo el código, pero dentro de la base de datos. Y la tercera forma normal, que sería entre ID de ciudad, ciudad y capital. Entonces ya después sería ciudades, que sería ciudad el nombre y código de ciudad. Y en persona sería en ID de persona y ID de ciudad. Eso sería todo sobre las formas normales sobre las bases de datos.